Bueno, es una alegría, queridos hermanos, volver a estar juntos en este año 2021, iniciando las actividades del Consejo de Pastores, aunque en realidad en el 2020 el Consejo de Pastores estuvo funcionando más que nunca con las reuniones semanales de oración y también en enero, febrero, meses de vacaciones. Bueno, como el diablo no se toma vacaciones, el Consejo de Pastores menos todavía. Así que hemos estado cada semana reuniéndonos para orar y me habían pedido en esas reuniones de la mañana que compartiera alguna palabra apropiada para los pastores de nuestra ciudad. Y bueno, en el mes de febrero, al principio, compartí acerca de nuestro ministerio pastoral bajo el título de Apacienta mis ovejas. Bueno, parece que la palabra llegó y me pidieron que pudiera continuar o ampliar ese mismo tema en esta oportunidad. Así que como algunos no estuvieron en febrero en esa reunión, voy a hacer un rápido repaso y luego seguir desarrollando el tema en esta noche. Nuestro ministerio pastoral sería el título, si queremos ponerle un título. En estos días justamente estamos cumpliendo un año del comienzo de esta pandemia. En nuestro país, por lo menos, cumplimos un año. A pesar de que ya pasó un año, todo un año, yo me maravillo cada día de cómo un virus tan pequeño, imperceptible a nuestros ojos, haya puesto en jaque a toda la humanidad. Es una cosa increíble. Si nos hubieran contado de antemano, no lo hubiéramos creído, pero lo hemos vivido todo este año. Sin embargo, el profeta Isaías, en una de sus palabras, en Isaías 59, 19, la segunda parte del versículo dice: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Por más que el enemigo venga como río, o con el COVID-19, o con cualquier otra cosa negativa, Dios promete levantar bandera contra él. Y por más difícil que se presente cualquier situación, la victoria es y será siempre de nuestro Dios. En todas las cosas somos más que vencedores por medio del Señor Jesús. Aleluya. Lo que debemos preguntarnos es lo siguiente: ¿cómo sacar el mayor provecho de esta circunstancia difícil que nos toca atravesar? Difícil también para nuestras congregaciones y para nuestra tarea pastoral. Se nos han complicado muchas cosas. Para muchos de nosotros que somos pastores, sabiendo que muchos de nuestros hermanos están pasando momentos difíciles, han pasado, otros están pasando momentos difíciles en sus vidas, en su salud, en sus economías, en sus familias, nos corresponde preguntarnos: ¿cómo podemos mejorar nuestra función pastoral? En Juan 21, aquella mañana, Jesús resucitado, muy temprano, apareció a la orilla del mar de Galilea. Los discípulos habían ido a pescar, fue una noche de fracaso total, así que volvían sin haber pescado nada.
Y ustedes conocen, no voy a hacer el relato, cómo Jesús se manifestó a ellos, finalmente les dijo que echaran la red a la derecha, recogieron una enorme cantidad de peces y Jesús los estaba esperando en la orilla con un desayuno especial, con un asadito, con ya peces arriba de la parrilla, no sé de dónde sacó la parrilla, pero ahí los esperaba con un buen desayuno con pan y con pescado asado. Después de aquel encuentro tan peculiar, tan único, tan especial, Jesús rompe el silencio dirigiéndose a Pedro y 3 veces le hace la misma pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ante la respuesta afirmativa de Pedro, cada vez le dijo que sí, que lo amaba, Jesús las 3 veces le dijo lo mismo, con mínimas variantes. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Jesús no le dijo a Pedro, pastorea mis reuniones, sino pastorea mis ovejas. Lamentablemente, la mayoría de los creyentes tienen pastores de reuniones, pero no pastores de ovejas. Durante muchos años, nuestra actividad pastoral se centralizó más en hacer reuniones que en pastorear a las personas, con honrosas excepciones. Hemos sido más predicadores que pastores. Hemos llegado a pensar que el punto más importante de nuestro ministerio se realiza desde el púlpito. Muchos hermanos o personas llegan a nuestras reuniones con sus problemas y generalmente vuelven a sus casas con los mismos problemas. Cuanto más numerosa sea una congregación, más se agrava esta falta de una cercanía pastoral, de un contacto directo y personal del pastor con los hermanos. A menos que haya una pastoral organizada para la atención personalizada de todos los hermanos de la congregación, mediante la integración de todos los hermanos en pequeños grupos con un buen discipulado. Cuando vino la pandemia, todo esto se agravó más. Muchos de nosotros trasladamos el púlpito a las reuniones virtuales por Zoom o por YouTube o por algo parecido. De reuniones presenciales pasamos a encuentros virtuales. Y gracias a Dios por la tecnología. Como dijo una vez un pastor de España, ¿qué hubiéramos hecho si esto nos hubiera sucedido hace 30 años? Menos mal que nos tomó medianamente equipados y pudimos seguir predicando, enseñando y atendiendo a los hermanos a través del Zoom o de cosas parecidas. Pero la falta de una atención personal de cada hermano o hermana de la congregación lamentablemente aumentó. Cuando comenzó la pandemia, en marzo del 2020, nunca imaginamos que podría durar tanto tiempo. Nos hubiéramos desanimado si hubiéramos sabido que iba a durar por lo menos un año.
Ya estamos a un año y aún no sabemos cuándo ni cómo acabará todo esto. Sabemos que Dios está en el control de todo. Nada escapa a su soberanía. Y si Él envió o permitió esta pandemia, tiene algún propósito bueno para la iglesia y para la humanidad. Como iglesia debemos sacar el mayor provecho de todo esto, sabiendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Una cosa importante que podemos hacer es revisar el estilo y el formato de nuestro ministerio pastoral. Lo primero que propongo es que aprendamos del buen pastor a ser buenos pastores. Jesús se autocalificó como el buen pastor. En Juan capítulo 10, el versículo 11, él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús contrasta al buen pastor con el asalariado en ese pasaje de Juan capítulo 10. Y ahí dice, al asalariado no le importan las ovejas. Son palabras de Jesús en Juan 10:13. Jesús dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto significa un verdadero amor por las ovejas, un verdadero y sano interés por cada una de ellas. Este es el nivel de compromiso de un buen pastor. El buen pastor está comprometido, ama, su vida da por las ovejas. También en el mismo capítulo 10 de Juan, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. También unos versículos antes, en el versículo 3, dice que el pastor llama a sus ovejas por su nombre. Esto nos habla claramente de cercanía pastoral. Conocer a las ovejas revela una relación personal, comunión, amistad, compañerismo. Significa acompañamiento, significa estar cerca de cada una de ellas. Un predicador puede predicar desde el púlpito a 1000 personas, pero no puede pastorear a 1000 personas, ni a 200 personas. Porque el buen pastor conoce a cada una de sus ovejas, conoce su nombre, dónde vive, de qué trabaja, conoce a su familia, su situación económica, sus problemas personales, sus luchas, sus pruebas, sus lágrimas, sus alegrías, sus necesidades. Es imposible pastorear a las ovejas si no las conocemos. Jesús se limitó a intimar con 12 discípulos más cercanos. Tenía luego otro círculo más amplio de unos 70. Conocía muy bien a cada uno de los 12. A la vez ellos lo conocían muy bien a él. El conocimiento, según las palabras de Jesús, debe ser mutuo. Los hermanos deben conocer a su pastor, al que les está guiando, enseñando. Debe haber comunión, sinceridad, transparencia.
relaciones personales, relaciones estrechas. Una cosa más aprendemos de Jesús. Justamente Juan 10, el versículo 27, dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El verdadero pastor tiene una autoridad natural sobre las ovejas. Él no es un arriero que anda con un látigo, sino un pastor. El pastor va delante de las ovejas. No le grita a las ovejas, les habla, las llama por su nombre. El pastor va delante, es ejemplo de todo lo que enseña. Y eso es lo que le da autoridad. La autoridad del ejemplo de vida, del ejemplo de amor, del ejemplo de santidad. Y las ovejas lo siguen, oyen su voz y obedecen lo que el pastor les dice. También dice Jesús en los versículos 28 y 29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El buen pastor protege a sus ovejas, les da seguridad. Jesús, para dar seguridad a las ovejas, trabajaba en forma conjunta con el Padre. Él dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Una era la mano de Jesús y la otra era la mano del Padre. Entre los dos trabajaban juntos, mancomunadamente, cuidando y protegiendo a las ovejas. Y nosotros aprendamos de Jesús. Nosotros también, en nuestra función pastoral, debemos aprender a trabajar conjuntamente con Jesús. Jesús ya lo dijo: sin mí nada pueden hacer. De tal manera que una es nuestra mano y la otra es la mano de Jesús. Todo lo que enseñamos, todo lo que ministramos, tiene que ser hecho en unidad con Jesús. No por nosotros ni por nuestra sabiduría, sino Jesús es la fuente del amor, del consejo, de la sabiduría. Cada vez que tenemos que aconsejar o enseñar, estamos dependiendo de Jesús y pidiendo que Él nos inspire, Él nos guíe. De esta manera, las ovejas, los hermanos que estamos cuidando, tendrán seguridad, protección. Es maravilloso pastorear con Jesús. La cuestión no es trabajar para Jesús, sino con Jesús. Y esto trae seguridad, trae confianza, trae protección. Quisiera traer un ejemplo del Antiguo Testamento que nos va a ayudar a lo que quiero comunicar y transmitir. Me refiero al consejo que Jetro le dio a su yerno Moisés. Jetro era el suegro de Moisés. Y cuando durante años estuvo trabajando Moisés como pastor al lado de su suegro, las ovejas eran de su suegro, pero ahora cuando Moisés fue usado por Dios para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, y cuando recién hacía un par de meses el pueblo de Israel había salido al desierto, eran más de 2 millones de personas. Solo contando los varones mayores de 20 años, eran 603.550 los varones mayores de 20 años.
Así que más de 2 millones sería sumando a todos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo pastorear a una congregación de 2 millones de personas y atender a cada uno? Imposible. Moisés quería pastorearlo solo, él. Pero todo es posible si se hacen las cosas bien. Para no abundar en el relato, voy a ir directamente al texto bíblico. Éxodo 18, 13 al 23. Dice así en la Reina Valera, versión actualizada. Aconteció que al día siguiente Moisés se sentó para administrar justicia al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver el suegro de Moisés todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche? Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen cualquier asunto, vienen a mí. Yo juzgo entre uno y otro y les hago conocer las leyes y las instrucciones de Dios. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. No sé si Jetro quería también proteger un poco a su hija, porque con semejante pastorado Moisés no tenía tiempo para atender a su esposa. Bueno, eso entre paréntesis. Le dice Jetro a su yerno, no está bien lo que haces, te agotarás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. Hay pastores agotados porque quieren hacerlo todo. Y el pueblo también se cansa. Le dice Jetro, el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ahora pues escúchame. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el portavoz del pueblo delante de Dios y lleva los asuntos a Dios. Enséñale las leyes y las instrucciones y muéstrales el camino a seguir y lo que han de hacer. Pero selecciona de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres íntegros, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y ponlos al frente de ellos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, para que juzguen al pueblo en todo tiempo. Todo asunto difícil lo traerán a ti, pero ellos juzgarán todo asunto menor. Así aliviarás la carga que hay sobre ti, haciendo que otros la compartan contigo. Si haces esto, y Dios así te lo manda, tú podrás resistir, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¡Qué consejo! Imagínate. Moisés tenía que elegir 600 jefes de 1000. Cada uno de ellos tenía que atender solo 10 personas. 6000 jefes de 100. Cada uno de ellos con 2 ayudantes, los jefes de 50, tenían que atender a 10 familias. Y luego 60.000 líderes de 10 personas cada uno. Qué esquema tremendo, ¿no? Sencillo. Y así se podía pastorear a 2 millones de personas, haciendo
una pequeña e importante organización. No digo que debemos hacer una fotocopia de este esquema, pero sí hay mucho que podemos aprender de este ejemplo, ya sea nuestra congregación de 100 personas, de 200, de 300, de 500, de 1000 o de 1.000.000. El esquema es el mismo. Organizar la iglesia en pequeños grupos de pastoreo y discipulado. Nosotros no podemos atender personalmente a todos. Nos agotaremos y los hermanos se cansarán por falta de atención. Debemos hacer discípulos, como nos ordenó Jesús, formar obreros, formar equipos pastorales, capacitarlos, entrenarlos, prepararlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que enseña Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Hablando de Jesús, dice en el versículo 11 de Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Lo dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar en el castellano no es una buena traducción. La Biblia de las Américas lo traduce mejor. Dice para capacitar a los santos. La palabra en el griego es katartismos y justamente significa capacitar, entrenar, formar, preparar a los santos, a los hermanos. Así que la función de los 4 ministerios de Efesios 4 es justamente esta: entrenar, capacitar, preparar a los santos, a todos los hermanos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia así puede atender a pocas personas o a cientos de personas o a miles de personas o a millones de personas. Así que espero que en el año 2020 hayamos tomado lecciones o aprendido que necesitamos reorganizar la iglesia y dar más importancia a las relaciones personales que a las reuniones. Las reuniones son importantes, son necesarias, son buenas, pero no son suficientes. Es necesario construir relaciones con todos los hermanos. En tiempos de restricciones, puede ser, ahora nos tocó la pandemia, pero la iglesia ha pasado durante los siglos por otras pandemias, ha pasado por persecuciones, ha pasado por guerras y otras calamidades, cuando era imposible reunirse, imposible tener reuniones congregacionales, pero la iglesia tiene que estar preparada. Si está en este esquema del consejo que le dio Jetro a Moisés, no va a tener problema en la atención personal de todos los hermanos. Recuerdo cuando en la década del 90 fuimos a Armenia. Armenia recién había salido de la Unión Soviética. La Unión Soviética se había desintegrado y Armenia, que era una de las repúblicas de la Unión Soviética, quedó como una nación independiente. Los creyentes en Armenia en el año 88, cuando vino el gran terremoto donde murieron más de 30.000 personas, eran aproximadamente 3.000, 4.000 bajo el comunismo, bajo persecución, pero seguían funcionando y creciendo.
Del año 88 al 93, cuando nosotros los visitamos, habían crecido a 50,000 en 5 años y nos pidieron ayuda para la capacitación y la formación de obreros. Fuimos durante 5 años, todos los años, para ayudarles justamente en esta tarea de capacitar, entrenar, preparar obreros para la obra. Y le dijimos que esa era la tarea que ellos tenían que realizar. Quedé maravillado cuando estuve en una reunión de obreros con sus pastores, de cómo ellos se reunían con sus pastores, cada uno el grupo que atendía. En su cuaderno daba el informe, explicaba lo que había hecho, los problemas, consultaban los pastores sobre la marcha. Eran como 50, 60 obreros reunidos en una casa y los pastores iban respondiendo sus preguntas. 3, 4 horas de reunión, 2 horas de oración y 2 horas de preguntas y respuestas. Habían comprendido bien que lo importante era capacitar, entrenar a los hermanos para la obra. En este verano que estuve en Tandil, tuve la oportunidad junto con mi esposa de leer un libro sobre la biografía de Dietrich Bonhoeffer, un libro gordo así. Después les puedo mandar los datos más específicos con Amílcar si a alguno le interesa. Me quedé maravillado del ejemplo de Bonhoeffer. Más allá si él debía participar en la conspiración contra Hitler o no, ese es un tema aparte que no quiero entrar en eso. Él transformó, él siendo un teólogo de alto nivel académico, a los 24 años era profesor en las mejores universidades teológicas de Alemania. Sin embargo, se dio cuenta que esa no era la forma de capacitar, de entrenar a los obreros con tan alto nivel académico. ¿Qué hizo? Alquilaron una casa grande y allí fue a vivir, a convivir con los seminaristas, más bien con los discípulos, y allí durante 1, 2, 3 años, en diferentes tandas, los estaba entrenando y capacitando. Pero lo que más me llamó la atención, que cuando salía una tanda y entraba la siguiente, él no perdía el contacto con los que habían salido. Seguía pastoreándolos por carta, por teléfono. Empezó la Segunda Guerra Mundial. Muchos de sus discípulos estaban en el frente de batalla, allí peleando en la guerra. Sin embargo, en medio de tanta dificultad que era casi imposible reunirse o atender a los hermanos, él seguía por teléfono y por carta escribiendo con todas las dificultades que hay en medio de una guerra para hacer llegar la carta. Qué pastor, qué hombre dedicado. Ya tenía más de 100 con los cuales había estado discipulando y seguía atendiendo a cada uno de ellos en medio de esas limitaciones. Queridos hermanos, quizás hacia fin de año iremos entrando en un funcionamiento más libre en nuestra